Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Como decía nuestro hermano, pues continuamos con el estudio del libro de los Hechos. La clase del día de hoy suena un poco, diría, muy interesante, porque tiene que ver con un tema que durante muchos años y hasta el día de hoy no deja de ser siempre comentado. Hay ciertos aspectos de diferencia y estamos hablando en relación con el derramamiento del Espíritu Santo. Hablamos también, ¿verdad? Algunos le llaman el bautismo en el Espíritu Santo y otros solamente le llaman la llenura del Espíritu. El día de hoy tal vez no vamos a responder a la diferencia entre uno y otro. Tal vez lo que pudiéramos alcanzar para la próxima clase. Sin embargo, el día de hoy vamos a meditar como un aspecto introductorio a este aspecto del Espíritu Santo. En esta porción que encontramos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Si gustan acompañarme, vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 4, aunque en realidad nos va a detener el versículo 1. Dice la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la Escritura: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quisiera invitarles, si me acompañan, a orar por unos momentos y venimos con la ayuda del Señor a la enseñanza de esta hora. Padre, una vez más, como siempre, agradecidos por darnos esta oportunidad de que a esta hora y en este día nosotros nos podamos reunir con el propósito de ser ministrados por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual prometió que lo enviaría y que nos guiaría y que nos enseñaría aquellas cosas que estaban en él. Te pedimos que nos ayude ahora en esta noche. Bendice a mis amados hermanos que están pendientes de esta enseñanza y a tu servidor, Señor, Padre, que puedas pasar por alto, por encima sus errores, sus debilidades, pero que le concedas la gracia de ministrar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Bueno, mis amados hermanos, recordemos que ahora los discípulos están en el aposento alto. Vinieron del Monte de los Olivos y ahora están allí y están pasando tiempo de oración buscando el rostro del Señor. La Escritura nos dice y nos señala que justamente el día de Pentecostés, señala el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Nosotros necesitamos comprender algo, y es que algunos de nosotros, ¿verdad? No vaya a ser de que hay algunos tiernos en la fe, o inclusive otros que ya tienen años, pero que ignoran qué significa Pentecostés. La Escritura nos habla que fue en los días de Pentecostés. El Pentecostés, hermanos, es una festividad evidentemente de carácter religioso que se celebraba precisamente 50 días después de la Pascua. ¿Verdad? Por eso se le pone también, hay una palabra griega, los griegos le pusieron Pentecostés, que significa 50. Los judíos celebraban y hasta el día de hoy celebran el Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua del Cordero. Y todo eso, hermanos, para poder conmemorar o recordarse el encuentro que tuvo el pueblo del Señor allá en el monte Sinaí, donde nuestro Dios les dio leyes y mandamientos. Ellos se recuerdan de ese lugar. Y Pentecostés
justamente tiene esa connotación. Por un lado de celebración, pero por otro lado como de recordatorio. Aunado a esto decimos que también, hermanos, podrían celebrar y recordar el tiempo que salieron de Egipto. Esta nación que los tuvo subyugados como esclavos, pero que de repente, hermanos, fueron liberados. Bueno, 50 días después de ese acontecimiento de haber sido liberados, se encuentran ahora delante de Dios, el cual les ha de dar las leyes y mandamientos. Entonces, la celebración de Pentecostés es recordar justamente ese evento. El evento donde el Señor habría de darle leyes, mandamientos, y ellos lo celebran, pero al mismo tiempo celebran la liberación. Ahora, el capítulo 2, hermanos, es uno de los capítulos, diríamos, muy relevantes, muy importantes dentro del libro de los Hechos. ¿Por qué? Bueno, diríamos nosotros que siempre los principios son muy importantes. Y vamos a ver varias cosas de por qué estudiar el capítulo 2 de Hechos debe de ser para usted y para mí, hermanos, de mucha relevancia. Hay por lo menos 5 o 6 cosas relevantes que se miran en el capítulo 2. Por ejemplo, allí se registra la venida precisamente del Espíritu Santo. Si usted va conmigo al versículo 4 que leímos hace un momento, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo muy relevante, algo muy importante para la iglesia, y ya no se diga para el creyente. Por otro lado, hermanos, también fue el tiempo, en el capítulo 2, es el tiempo del establecimiento de la iglesia. Otros dicen, no le podríamos llamar establecimiento, le diríamos nosotros el nacimiento de la iglesia. Quiero que pongan mucha atención a este evento muy importante. Hermanos, muchos teólogos, sobre todo la doctrina reformada, también podríamos decir la doctrina wesleyana, luterana, han considerado que esta porción, esta parte del libro de los Hechos es donde nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otros teólogos, y yo no soy teólogo, no me considero teólogo, pero hermanos, yo soy de los que estoy de acuerdo con nuestro hermano René Mejía. Quizás el hermano me habrá oído escuchar al inicio de que estuvimos dando el estudio, que quizás yo mencioné también de que en el libro de los Hechos se logra ver el nacimiento de la iglesia. Pero en realidad yo estoy de acuerdo con mi hermano René y hermano René también con otros teólogos, que en realidad no diríamos nosotros el nacimiento de la iglesia, sino que nosotros le diríamos el momento en que se establece la iglesia. El Espíritu Santo la establece. ¿Por qué decimos esto? Porque, hermanos, nosotros consideramos que la iglesia de nuestro Señor incluso ha estado desde el Antiguo Testamento. Es decir, quizás representada de una manera diferente. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos un remanente, un pueblo que amaba a Dios, vidas que realmente, hermanos, estaban por el Señor. Y estas vidas son considerados también como iglesia. Ahora, hay 2 palabras muy importantes también porque nosotros consideramos que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se mira establecida y el Espíritu Santo contribuye en este aspecto. Nosotros queremos ver algo muy importante, 2 palabras. Una de estas palabras es la palabra cajal. Es la palabra hebrea, que significa los llamados que han salido o los que han sido convocados. Y la otra palabra, pero esta es una palabra griega, es la palabra eclesía, de donde surge la palabra iglesia. Entonces, tanto la palabra cajal, que es una palabra hebrea, como la palabra eclesía, que es una palabra griega, tienen la misma connotación. Es decir, son aquellos que han sido llamados
a salir de un lugar para ir en pos de donde han sido llamados. Hay varias escrituras en el Antiguo Testamento que cuando se refiere a que el pueblo era llamado, era convocado, aparece la palabra cajal. Entonces, ¿qué decimos? Tiene la misma connotación que iglesia. Por eso es que algunos de nosotros decimos, nosotros creemos que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. Ahora, que no se puede llamar iglesia cristiana, bueno, hermanos, en realidad la palabra cristiano significa los ungidos. Se está hablando del Mesías. En el Nuevo Testamento, la palabra Mesías se traduce a la palabra Cristos, que también tiene que ver con el ungido. Entonces nosotros consideramos que el capítulo 2 tiene esta connotación relevante, de que se establece, o si usted quiere llamarle como nuestros amados hermanos bautistas, reformados, luteranos, wesleyanos, si usted quiere llamarle de que la iglesia cristiana nació allí, bueno, pues considérelo. Pero nosotros creemos que esto viene desde el Antiguo Testamento. Otra de las razones importantes de por qué estudiar cuidadosamente y siendo muy acuciosos el capítulo 2 es que el Espíritu Santo llenó el cuerpo de los creyentes con la presencia también de Cristo, o sea, nuestro Señor Jesucristo les había prometido, y aquí estamos viendo el cumplimiento de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 16 al 18, dijo que Él habría de enviar al Espíritu Santo, al cual le llamó el Paracletos, el Consolador, el Ayudador, que lo enviaría. Y nosotros vemos también allá en el Evangelio de Lucas cómo es que el Señor les dijo que no se apartaran de Jerusalén, porque les estaría enviando el Espíritu de la promesa, de lo cual también el libro de los Hechos habló en el capítulo 1, versículo 5, que dice: porque Juan, hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y decía, dentro de no muchos días. Esa palabrita, dentro de no muchos días, es importante. Porque nuestro Señor Jesucristo no dijo, más o menos dentro de tanto tiempo creo que va a venir el Espíritu Santo. No. Cuando nuestro Señor dijo, no dentro de muchos, dijo, no dentro de no muchos días, nuestro Señor Jesucristo estaba calculando exactamente 50 días para que cayera en el día de Pentecostés. Y ya más adelante les voy a decir cuál es la importancia de esto, que no fue casualidad. Estos días el Señor los tenía calculados de cuánto sería el día en que vendría el Espíritu Santo. Otra de las cosas que también es importante, el capítulo 2, es que el Espíritu Santo no solamente llenó de manera general a los grupos, sino de manera personal, ya que dice que se acentuó como lenguas de fuego en cada uno de ellos. Algo también importante es que la presencia, y no solamente la presencia de Dios, sino que el poder de Dios cayó sobre los creyentes. En ese momento, hermanos, el Espíritu Santo lo que hizo fue los dotó, los equipó, los revistió de poder para que más adelante, o incluso en ese mismo momento, pudieran ellos proclamar con denuedo la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en esta partecita, hermanos, donde yo quiero ver con ustedes, que decimos que fue el momento donde el Señor revistió, por así decirlo, al cristiano, a los creyentes. Hay algo bien de mucho valor que hay que ver aquí, hermanos, y es, por ejemplo, la manifestación providencial de nuestro Dios.
¿Dónde lo vemos? Lo vemos precisamente en el versículo 1. Hay una situación que acontece en el día de Pentecostés que encaja perfectamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento, más ahora en el libro de los Hechos, pero con una connotación espiritual. Si bien ahí en el Antiguo Testamento fue algo histórico, algo material, si usted así lo quiere ver, encaja perfectamente en el libro de los Hechos, en el tiempo de Pentecostés, más ahora en un aspecto espiritual. Y entonces, hermanos, es en esta parte donde nosotros le llamamos la obra providencial de nuestro Dios. No la obra casual, no, es una obra providencial, pero también diríamos, hermanos, soberana de parte de Dios. Cuando hablamos de soberana, estamos hablando de que Dios así lo planeó. Así que para nosotros en esta hora, para comprender la providencia de Dios en los tiempos de Pentecostés, pero en el tiempo de Hechos, es necesario, hermanos, que nos vayamos un poquito al Antiguo Testamento. Ahora, la fiesta de Pentecostés formaba parte de las 7 fiestas, ¿cómo se llama? Que Israel hasta el día de hoy sigue celebrando. Israel tiene 7 fiestas en el año. De las 7, 3 son las más importantes. Déjeme mencionarle las 7 fiestas y otro día, hermanos, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar el significado y cómo se realiza o cómo se realizaron las 7 fiestas. Pero, por ejemplo, la primera fiesta que se celebra se conoce como la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Bueno, Israel celebra la Pascua hasta el día de hoy y ellos lo que recuerdan es el día que Dios los liberó del yugo de esclavitud de la nación de Egipto. El Señor les dijo, esto de la fiesta no fue ocurrencia del pueblo. Estas 7 fiestas fueron parte de las ordenanzas que Dios le dejó a su pueblo para que se acordara de aquellas cosas que son de gran importancia en sus vidas como pueblo. Y les dijo el Señor de que ellos habrían de celebrar la Pascua. Y allá en el libro de Éxodo y Deuteronomio nos dice que ellos deben de celebrar la Pascua. La segunda fiesta, aunque es mínima, no de mayor trascendencia, pero también se celebra. Y es lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. ¿De qué nos habla? Bueno, la levadura nos habla del pecado, pero celebrar la fiesta de los panes sin levadura es decirle al pueblo, ustedes me serán pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nos está hablando de un pueblo, hermanos, llamado a ser santo y a consagrarse para Dios. Y esa fiesta recuerda eso. La siguiente fiesta se llama la fiesta de las primicias. Es una fiesta celebrada al terminar los panes sin levadura. Justamente termina el sábado por la tardecita. Y como usted recordará que el pueblo judío cuenta las horas de manera diferente a la nuestra, ellos cuando ya se ve que el sol ya se está ocultando, ya, hermanos, no importa si son las 5 de la tarde, pero si el sol ya se ocultó, ellos lo toman como que ya es hora de la noche. Entonces, la fiesta de las primicias, ellos lo comienzan a celebrar lo que sería para nosotros el sábado, allí por la tardecita, pero el domingo es el día de las primicias. Le llaman ellos la fiesta de las primicias. ¿Y qué tiene que ver con esto? Hermanos, ellos están celebrando, reconociendo que las primicias es para Dios, que todo lo primero le pertenece al Señor. Y usted sabe qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo. El día de las primicias, el día domingo, ese día resucita nuestro Señor. Y luego entonces viene la fiesta, que es la que vamos a estudiar un poquito el día de hoy, que se llama la fiesta de Pentecostés. Y como dijimos anteriormente, se celebraba 50 días después de la Pascua.
¿verdad? Se conocía como la celebración del día, ¿verdad?, de la semana de la cosecha. Esto es importante. Luego tenemos, y vamos a estar viendo un poquito más adelante, luego tenemos la fiesta de las trompetas, que nos habla acerca de el cumplimiento futuro de todas las profecías que se nos habla acerca del Mesías. Imagínense que Israel celebra esa fiesta diciendo que un día nuestro Señor, el Mesías, habrá de aparecer. Y ese día, hermanos, sacan el shofar, las trompetas, y en esa oportunidad lo que hacen es recordar esas profecías de las promesas del Señor. Luego viene otra, que esta sí forma parte de las fiestas importantes. Se conoce como la fiesta de la expiación, o también se le llama el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento era la época en que Aarón o el sumo profeta entraba, hermanos, con la sangre del cordero y llegaba hasta el lugar santísimo y allí ponía la sangre en el altar. Esa celebración pasó también a ser una fiesta, pero que también se conoce hoy en día. No se celebra esa fiesta para el pueblo judío porque ellos no tienen tabernáculo. Hoy no hay tabernáculo. Tampoco tienen al sumo sacerdote. Sin embargo, lo que ha sustituido esta fiesta, la fiesta la celebran, porque la celebran, pero le han puesto otro nombre. Ellos le llaman el Yom Kippur. El Yom Kippur. ¿Y el Yom Kippur qué es? Si no, hermanos, se le llama el momento del arrepentimiento. Es decir, donde el pueblo se arrepiente recordando pues su pecado y, como dicen, poniéndose a cuentas con el Señor. Y al final, la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas. La fiesta del tabernáculo, ¿verdad?, es algo que el pueblo de Israel lo celebra, y la manera que lo celebra es que en lugar de dormir en sus casas, salen a la calle o al patio y hacen una especie de, ¿cómo dijéramos?, de una enramada o ¿cómo se llama?, de tipo de chocita, de carpa, y ese día duermen allí, recordando que ellos en el transcurso que salieron de Egipto para llegar a la tierra prometida, durante 40 años ellos durmieron en carpas o este tipo de vivienda. Entonces ellos celebran como recordar de que ustedes fueron peregrinos y extranjeros. Pero bueno, mis hermanos, conozcamos un poco el aspecto de la providencia de Dios al venir el Espíritu Santo sobre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, justamente en este tiempo de Pentecostés. Dijimos que Pentecostés era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Se le conocía también como el Día de las Primicias. Y esto quedó dictaminado en el Antiguo Testamento, que así era como se tenía que celebrar. Números capítulo 28, versículo 26, dice el Señor. Además, dice el Señor en su palabra, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis, y aquí se usa la palabra cajal, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Por eso decimos que nosotros también encontramos la existencia de la iglesia en el Antiguo Testamento. La palabra convocar tiene que ver con a un pueblo que se le está llamando a salir para tener un encuentro, que es lo mismo que se hace o que significa la palabra eclesía o eclesia, que es una palabra griega que significa los que son convocados y llamados a salir. Bueno, se conoce también la Pascua no solamente como el día de las primicias, como acabamos de leer, sino que también se le conoce como la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque era varios días que se celebraba esta fiesta. En Éxodo,
capítulo 34, versículo 22, el Señor dijo, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. También se le llama, ¿cómo se llama? A este Pentecostés se le llama también la fiesta de las cosechas. Por un lado se le llama la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas. Pero mis amados hermanos, esto es lo importante y van a disculpar que su pastor se entretenga mucho en esos versículos, pero quisiéramos que la iglesia fuera docta en el sentido de conocer, de saber, no ignorar. Por ejemplo, Pentecostés, ¿qué significaba Pentecostés? Pentecostés era un día gloriosísimo de celebración. Un día, hermanos, en el que el pueblo le rendía alabanzas y adoración a Dios y también acciones de gracia. Pentecostés es una fiesta, hermanos, hasta el día de hoy para el pueblo judío. Es decir, no es una, este es un día de que se celebra. No, hermano, lo celebran con gozo y hay gente que hasta se le pasa la mano. O sea, con tanta algarabía, con gozo, con mucho entusiasmo y con muchas palabras de acción de gracias. Yo creo que por eso los hermanitos pentecostales tienen el principio de llenarse de mucho gozo y de mucha alegría. Quizás se recuerdan de que los pentecostales, la fiesta de Pentecostés, es tiempo de gozo, tiempo de alegría, de algarabía y de darle gracias al Señor. Habían tres cosas que ellos le daban gracias a Dios en el tiempo de Pentecostés. Por favor, pongan mucha atención, porque esto que voy a decir encaja perfectamente con lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, cuando reciben el Espíritu Santo. Ay, mis hermanos, yo pienso que así deberíamos de sentirnos cuando recibamos del Espíritu Santo. No importa si tú no recibes el bautismo, pero si recibes la llenura, yo creo que van a aparecer estas tres cositas que quiero ver con ustedes en esta hora. Por ejemplo, tres cosas de por qué se le daba gracias al Señor en esta fiesta de Pentecostés. Número uno, hermano, porque era la cosecha de los campos, de las siembras, los primeros frutos que se estaban cosechando. Por favor, yo quiero que usted vaya pensando en lo que yo planteo de una manera literal, material. Deje que el Espíritu Santo en este momento le hable. ¿Cómo pudiera hacer eso en la iglesia o en su vida personal? Porque, hermanos, ¿qué era lo que el pueblo de Israel le daba gracias? Le daba gracias, hermanos, porque era tiempo de cosecha, es de recoger la cosecha. Era una fiesta donde se le daba gracia a Dios por los primeros frutos. Por los primeros frutos de la cosecha. Es decir, aquellos frutos que comenzaban a salir, hermanos. Y para ellos era motivo de decir, nuevos frutos, aleluya. Nuevos frutos. No sé si Dios te está hablando en este momento. Así que esto ocurría allí por la celebración de la fiesta. Se celebraba allí por el mes de junio. Bueno, hasta el día de hoy. Y lo que hacía es que esta fiesta daba por inaugurada la época de la cosecha. Era inaugurar, decía, este es el día, ya hay frutos, ya vimos los primeros frutos, hay que ir hacia la cosecha. Lo segundo de por qué se le daba gracias, porque justamente en el tiempo que se celebra Pentecostés, hermano, son los 50 días cuando llegaron
dijéramos nosotros, que se vieron ellos liberados de la esclavitud de los egipcios. En el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 11, el Señor le dijo esto al pueblo: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Pero vea cómo comienza el 11. Te alegrarás delante de Jehová. Era el tiempo de celebrar. En esta fiesta el pueblo lo que tenía que hacer era darle gracias a Dios, porque decir: Señor, tú nos liberaste. Estábamos esclavos en Egipto. Estábamos nosotros allí, nuestros hijos, todos estábamos esclavos. Pero ahora, Señor, estamos celebrando porque nos has hecho libres. Pentecostés. Número 3, de por qué se celebraba el Pentecostés y por qué se daba gracias. Era, en tercer lugar, el recuerdo del día. Escuchen bien, por favor, abramos nuestros corazones. Es el recuerdo del día en el que el pueblo se constituyó como nación. Era el día que recordaban cuando las leyes les fueron dadas en el monte Sinaí. Hablar de Pentecostés es recordarse el día en que Dios les dio a su pueblo mandamientos, ordenanzas. Pueden verlo ustedes en el capítulo 19 y en el capítulo 20, donde el pueblo está alrededor del monte y Dios les está dando sus leyes. Esta celebración era para recordar de que ellos eran un pueblo, y no cualquier pueblo, sino que eran una gran nación constituida por leyes divinas, leyes que otras naciones no tenían. Porque estas leyes, su origen eran del cielo. Estas leyes eran de Dios mismo. Entonces ellos, al celebrar Pentecostés, hermanos, es recordarse: nosotros no somos cualquier pueblo, somos pueblo de Dios, somos una nación que fuimos escogidos. Y ese día, hermanos, Pentecostés es recordarse: hemos sido constituidos como nación. Le daban gracias por las leyes que Dios les había dado. Le daban gracias por existir como pueblo desde mucho tiempo, y saber de que no eran cualquier pueblo. Aleluya. Así que, hermanos, no sé si usted logra ver principios. Estos hermanos, ellos recibieron esas leyes 50 días después de que habían salido libres, y ahora se estaban constituyendo, y decíamos: somos una nación, y somos una nación con mandamientos, somos una nación con leyes, somos una nación que tenemos quien nos gobierne. Así que, hermanos, es interesante que nuestro Señor Jesucristo aparece, y Juan, en el Evangelio de Juan, reconoce de que Jesucristo, como representante de Dios, Juan dice de él lo siguiente, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 17. Dice: pues la ley
nos fue dada por medio de Moisés. La ley por medio de Moisés nos fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Ahora viene una etapa transitoria de la ley a la gracia. Y entonces, en este aspecto, hermanos, el que representaba la gracia, habiendo muerto en la cruz y habiendo resucitado, les dice: no se me vayan a ir, espérense. No les dijo cuántos días, pero sí les dijo: porque dentro de no muchos días ustedes van a recibir no los 10 mandamientos, no los decálogos, no en el monte Sinaí. Ustedes van a recibir la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Pero no les dijo cuántos días. Ellos se fueron diciendo: bueno, pues a saber cuándo, no lo sabemos. Pero hermano, exactamente el día que se celebra Pentecostés, el día en que se celebra que hemos sido liberados del yugo del pecado y de la esclavitud, el día que se celebra el nacimiento de nueva generación, de nuevos frutos, el día que se celebra que somos pueblo del Señor, el día de Pentecostés. Ese día, justo ese día, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, encaja perfectamente lo del Antiguo Testamento, encaja perfectamente en el Nuevo Testamento. Entonces yo quiero que veamos cómo estos tres sucesos narrados en el Antiguo Testamento, narrados anteriormente, se cumplen, pero ahora en un contexto espiritual, con la venida del Espíritu Santo. Dice el versículo 1: y cuando llegó, dice, el día de Pentecostés. Bueno, ¿qué había sucedido? Que ya habían nacido los primeros frutos. ¿Se recuerda usted que ya para esa época ya estaban los primeros frutos? A ver, ¿cuántos eran esos primeros frutos? ¿Alguien se acuerda de cuántos eran? 120. 120. Entonces, aparecieron los primeros frutos. Decimos, hermanos, que el nuevo comienzo, es decir, que la llenura del Espíritu Santo vino sobre los creyentes 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 50 días. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, lo primero fue eso, los primeros frutos, la celebración. ¿Quién no se alegra, hermanos, cuando en la iglesia hay nuevos frutos? ¿Sí o no? Cuando una vida lo vemos que ha nacido de nuevo, ¿quién no se alegra, mis amados hermanos? Bueno, lo segundo que se celebraba era, bueno, estábamos hablando en el Antiguo Testamento de esa liberación, pero decimos nosotros ya ahora en el tiempo de los Hechos, celebramos lo que se llama la venida del Espíritu Santo, lo cual había tenido un propósito específico. Y es que el Espíritu Santo habría de venir en el corazón del creyente, en el corazón de la iglesia, vendría a vivir dentro de ellos para que el Espíritu Santo obrara desde dentro del corazón de los creyentes, y que de esa forma, al ver que el Espíritu Santo obra del interior, también experimentaran la liberación de la esclavitud de este mundo, del pecado, de la muerte y del infierno. Una vida que experimente el Espíritu Santo en su corazón habrá de experimentar, hermanos, la liberación.
porque sabe que Dios, sabe que el Señor ha venido a morar dentro de ellos. Fue la promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en Juan capítulo 16 y capítulo 14, que dijo que el Espíritu Santo dice, vendremos. Fíjese, está hablando en plural nuestro Señor Jesucristo. Dice, vendremos a morar en ustedes. Él estará con ustedes y luego dijo, y en ustedes. Y esta promesa, hermanos, es lo que acontece aquí en el libro de los Hechos. Entonces, estamos hablando de la vida del Espíritu Santo, dando testimonio de que usted ha sido liberado del pecado, de la muerte, de la condenación y del infierno. Que usted es libre y que entonces el Espíritu Santo viene y le sella. Ahora, algo muy importante. Habrán algunas vidas que dicen, hermano, ¿y el Espíritu Santo se siente o no se siente? La venida del Espíritu Santo puede ser de ambas maneras. El momento cuando usted recibe a Cristo o realmente lo reconoce como su Salvador, le pide perdón por sus pecados y usted cree en Él, créame, hermanos, no importa si a usted no se le pararon los pelitos, no importa si usted no sintió escalofrío y que comenzó a temblar, no importa. Pero usted, hermanos, por la fe, usted le ha pedido perdón al Señor y usted lo ha reconocido como su único y suficiente Salvador. La Escritura dice que el Espíritu Santo ha venido a su corazón. Bueno, hermanos, y esa experiencia, la de los pelitos y que le da a uno hasta escalofrío, bueno, esas son cosas adicionales. Eso es otra cosa, pero que lo vamos a hablar después. Entonces, segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos decía, capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor dijo que cuando el Espíritu venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo tercero, hermanos, que sucedió en el tiempo de Pentecostés, fue la venida del Espíritu Santo sobre los miembros, sobre los 120 que estaban allí. El que el Espíritu Santo haya venido sobre ellos representan dos cosas muy importantes con las cuales estamos terminando. El que el Espíritu Santo haya venido y que las vidas se hayan visto llenas del Espíritu Santo y que hubiesen manifestado incluso los dones del Espíritu Santo, hermano, eso implica dos cosas. Número uno, como dijimos hace un instante, algunos lo consideran que a partir de allí sale lo que se conoce como el nacimiento de la iglesia de Cristo. Es decir, un nuevo pueblo de Dios, aunque cuestionamos un poco esa declaración. Porque nosotros vemos que ya en el Antiguo Testamento había un pueblo que amaba a Dios. Había un pueblo que también esperaba al Mesías. Sin embargo, hermanos, usted pudiera bregar con las dos posturas sin tener ninguna dificultad. Si alguien le dice, no, para mí la iglesia nació en el Nuevo Testamento, bueno, está bien, te respetamos tu postura. Y si alguien le dice, para mí la iglesia viene desde el Antiguo Testamento, ok, está bien, te respetamos tu postura. Porque ambas cosas, hermanos, son verdad. ¿Ve? Entonces, las personas que se acercaban a Dios, en ese tiempo, hermanos, eran considerados como pueblo de Dios, como de la iglesia del Señor, y que entonces el Espíritu Santo les sellaba y los reconocía como pueblo del Señor hasta el día de hoy. Por ejemplo, vea lo que dice segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y luego dice, y el que nos ungió es Dios, el cual también, fíjese, nos ha sellado y nos ha dado
las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿cuándo fue eso? Eso fue el día en que usted creyó en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y aquí entonces, hermanos, vemos que el Espíritu Santo nos bautiza, pero nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Dice aquí, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fíjese todos estos elementos, y habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo es como que le dijera acta de nacimiento, partida de nacimiento. Has nacido del Espíritu. Aleluya. ¿Por qué? Porque creímos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros escuchamos la palabra de verdad. Más adelante Pablo lo reconfirma en el capítulo 4, versículo 30, cuando dijo, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual, dice Pablo, fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, hermanos, decimos una de las cosas importantes en este aspecto de la venida del Espíritu Santo es que a partir de allí, algunos reconocen que la iglesia, unos fue establecida. Habiendo existido, es establecida. Que por cierto es la postura que su servidor es la que más sostiene. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. Pero otros dicen, bueno, a partir de aquí, la iglesia de Cristo es constituida. Esta es la iglesia que nace a partir desde el capítulo 2 en adelante. Lo segundo que también es importante, hermanos, es que aquí fue donde se instituye una nueva ley. Aquella era la ley escrita en tablas de piedra. Pero ahora, hermanos, Dios va a establecer sus leyes. ¿Pero a dónde? No en las tablas de piedra, sino en las tablas de nuestros corazones. Un nuevo gobierno, pero que los principios en realidad son los mismos. De aquí en adelante, los que han creído en Cristo, hermanos, habrán de ser guiados, no tanto por una vida religiosa, que esta es la ley, así dice la ley, y tiene que cumplir la ley, y mire, la Biblia dice, y esta es la ley. Momento, hay una nueva ley, que se conoce la ley del Espíritu, donde el creyente, no ignorando lo que dice la palabra del Señor, no ignorando lo que está establecido en los mandamientos, pero ahora es guiado por el Espíritu Santo, quien le habrá de capacitar para vivir correctamente y que juntamente con el Espíritu pueda servirle a Cristo. Mis amados hermanos, una cosa es que la ley así dice, y lo otro es que el Espíritu le constriña a usted cuando usted peca, cuando usted quebranta los mandamientos. Qué feo se siente, ¿no es cierto, mis hermanos? Se siente feo porque uno dice, Señor, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos convence de pecado, nos convence que hemos hecho mal, nos convence de nuestros errores y nos encamina para que hagamos lo correcto. Se une la palabra y el Espíritu y nos conducen a estos mandamientos que Dios nos ha concedido. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo, dijo, lo que yo les he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26.
También el Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, y esa es la obra del Espíritu Santo, guiarnos, hacernos más sensibles, darnos poder, capacitarnos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y dice la palabra, y os lo hará saber todas las cosas, inclusive las que habrán de venir. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Capítulo 2 es tan importante porque nos habla precisamente de esa promesa que el Señor le ha dado a aquel que ha creído en el Señor. Si usted ha creído en Jesucristo, la promesa es para usted. Es más, usted ya tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si usted ha creído, usted no habrá podido creer si no fuera por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es lo que me hace falta ahora? Le hace falta el derramamiento del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, o como algunos hermanitos le llaman, el bautismo en el Espíritu Santo. No es salvo si usted no tiene esto, de ninguna manera. Usted sigue siendo salvo. Usted es un cristiano al 100%. Lo único que el Señor nos da la llenura del Espíritu Santo para que seamos más sensibles, para que aborrezcamos más el pecado, para que, hermanos, el carácter, ese carácter impulsivo que tenemos nosotros, hermanos, desaparezca y aparezca la dulzura y la suavidad de la vida de Cristo en nuestros corazones. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, tenemos el problema, hermanos, no que Cristo no está en nosotros, Cristo está en nosotros. Somos salvos. Y el día que nos morimos, nos vamos con Dios, nos vamos con Dios. El problema es, hermanos, que cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo o el Espíritu Santo no se derrama abundantemente en nosotros, lo que más florece es nuestro propio genio, nuestro propio carácter áspero, duro. Y también, hermanos, hay veces le fallamos a nuestro Señor, porque muchas veces cuando somos tentados por el pecado y la carne, cuando menos sentimos, cedemos. Por eso es que nos urge, y a nuestra iglesia le urge, que Dios derrame de su Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia de nuestro Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son guiados. Y estos son hijos de Dios. Pablo decía, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Es decir, mis amados, Dios nos ayuda también con su Espíritu para discernir y ver cuando aquello es verdadero y cuando aquello no. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo, mis hermanos? Su servidor es el primero que puede decir, Señor, derrama sobre nosotros de tu Espíritu. En el tiempo de Pentecostés hubieron cambios profundos, pero fue obra del Espíritu Santo, el Espíritu que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos dé fe a cada uno de nosotros para pedirle a nuestro Padre, como el Hijo le pide al Padre un pan, como el Hijo que le pide al Padre un pez. Dámelo. Así le digamos a nuestro Padre, Padre precioso, soy tu Hijo, dame de tu Espíritu, dame de la llenura de tu Espíritu, derrama sobre mi vida de tu Espíritu. Amén. Padre, te queremos dar gracias por la enseñanza de esta hora. Te pedimos, Señor, de que quien escuche esta enseñanza pueda producir fe en su corazón, de poder celebrar un día de Pentecostés. ¡Aleluya! Donde nuestros corazones, por convicción del Espíritu Santo,
Diga en nuestro interior, tú eres pueblo de Dios, hijo de Dios. Tú eres un pueblo que fuiste liberado estando esclavo del pecado. Que ese día, al derramarse la abundancia del Espíritu Santo en nuestros corazones, no paremos de darle gracias a nuestro Dios por visitar y llenar nuestras vidas de su presencia. Señor, danos fe a nosotros, a tu iglesia, Señor, que ellos puedan reconocer de que hay aún más del Espíritu de Dios que puedes tú darnos a los que tenemos fe. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.